Bienvenidos a nuestra cátedra de la Santanderianidad y esta vez vamos a estar compartiendo un hito histórico muy importante y es la batalla del Pienta. Recordar esta batalla, recordar esta batalla es mirar de frente una de las páginas más dolorosas y heroicas de nuestra historia. Esta batalla se desarrolló el 4 de agosto de 1819 en un municipio llamado Charalá. En la actualidad se encuentra ubicado en el departamento de Santander, en la provincia guarentina. Fue un escenario de un sacrificio colectivo que aún nos estremece por su crudeza. Allí, una comunidad civil conformada principalmente por mujeres, niños y ancianos, y unos pocos hombres con escasa formación militar, se enfrentó con valentía al ejército realista comandado por el capitán Lucas González. Se trató de una defensa desesperada, desigual y muy simbólica, que dejó más de 300 muertos y una lección dolorosa porque es un alto precio con relación a la libertad. En este episodio no puede ni debe pasar inadvertido. La historia oficial, desde la mirada del gobierno, aún se empeña en invisibilizar esta batalla histórica, visibilizando otras batallas donde se resalta su gloria, donde hay ese reconocimiento nacional, pero ha dejado en la penumbra esta batalla en especial, que es la batalla del Pienta. Este municipio, bueno, en aquella época era simplemente un pueblo. La comunidad resistió con dignidad, con la fuerza de convicción sobre la idea libertaria, con la memoria viva de héroes de Antonia Santos y José Antonio Galán, que son muy marcados en esta región, y que por aquella época Antonia Santos había sido fusilada el 28 de julio de 1819. Por supuesto que los ánimos estaban alterados y el siguiente paso fue el 4 de agosto. La comunidad charaleña supo en aquel entonces que la libertad requería de sacrificio, requería de asumir riesgos porque debía formarse en esa primera línea de fuego, contribuyendo de esta manera con la tan anhelada libertad e independencia. Hoy, en este nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, pues rendimos homenaje a esas víctimas, a esos sobrevivientes de aquel oscuro 4 de agosto. Un mensaje para despertar en nosotros el deber de mantener viva su memoria. Esta conmemoración es una oportunidad para actualizar nuestra narrativa histórica, visibilizar los aportes de nuevas investigaciones y de reafirmar que la identidad santanderiana se ha forjado en la resistencia, en la justicia, en la lucha de los derechos fundamentales. Desde muy niña aprendí en la escuela, en el colegio, sobre esta gran batalla, de llevar en alto nuestra bandera charaleña, porque allí fue donde yo crecí. Sentir orgullo por aquellas personas que lo entregaron todo por la libertad. Sin embargo, en la actualidad, ya en mi vida adulta, como docente, como investigadora y defensora de la santanderianidad, comprendí la necesidad de profundizar estos hechos históricos basándome en algunos documentos, algunas obras de investigación para resaltar con mayor detalle lo que sucedió en esta batalla. Y es así como encontré a dos escritores importantes quienes dedicaron su vida reconstruyendo este hecho histórico, y ellos son Edgar Cano Amaya y Álvaro Hernán Sarmiento Santana. Bueno, el primer investigador, que es Edgar Cano Amaya, él escribió una obra que se llama En nombre de la libertad, y allí resalta un documento que encontró. Es una carta escrita por Fernando Arias Nieto, quien es un testigo directo de la batalla del Pienta, donde narra con lujo de detalles lo vivido en esos 3 días.
El segundo libro que estuve consultando fue el de Álvaro Hernán Sarmiento. Él escribió el libro que se llama La batalla perdida. Este libro fue publicado en el año 2010, justo en el marco del Bicentenario, ¿no? Recuerdo que, ¿cómo conocí a Álvaro? Eso fue una tarde en Palmas del Socorro. Lo encontré sentado en una banca en el parque principal, esto fue en el año 2014, y tuve la oportunidad de conocerlo, de sentarme a su lado y de conversar sobre el libro. Fue una conversación muy reveladora, triste al mismo tiempo, pero impactante. Me habló acerca de su motivación por contar la historia desde el punto de vista de los pueblos, de los olvidados, de quienes no aparecen en las placas de mármol, pero sí en la sangre de nuestras calles. Me contó que era también charaleño, que creció allí. Es un abogado muy importante de la época. Este libro, para quien usted sí está interesado en conocer y profundizar sobre este libro lo puedes encontrar de forma gratuita y de forma digital. Está en la Casa del Libro Total. Es una biblioteca abierta donde se puede leer. Incluso este libro está como audiolibro para que lo puedan escuchar. Es un libro bueno, recomiendo mucho y para mí ha sido muy gratificante conocer eh, la perspectiva de de este gran escritor. Y bueno, lamentablemente Álvaro Hernán Sarmiento ya no se encuentra entre nosotros. Él murió en el año 2022, pero su legado permanece vivo en la memoria de nuestra tierra y este es un momento propicio para recordarlo con gratitud. Su obra La batalla perdida no solo rescata un episodio doloroso y heroico de nuestra historia, sino que gracias a su compromiso con la investigación y la verdad histórica, hoy contamos con una fuente invaluable que trasciende el olvido y fortalece nuestra identidad. Cuando comencé a leer este libro, me enfrenté a una narración que poco a poco fue cobrando fuerza, no solo por su detalle histórico, sino por la forma en que nos obliga a imaginar, a sentir, a revivir lo que fue esa masacre, porque realmente hay que decirlo, fue una masacre. Fueron más de 300 personas asesinadas brutalmente por el ejército realista liderado por Lucas González. Y este fue un capitán español que decidió poner orden en una región antes de reunirse o cumplir con las órdenes de José María Barreiro en Boyacá. Es importante mencionar que esta comunidad que fue eliminada estaba conformada por mujeres, niños y ancianos. Una comunidad sin formación militar, armada con apenas el valor de la convicción por un ideal que es la parte de la libertad o de la independencia. Este libro de la batalla perdida, ahí describe que simplemente habían 15 combatientes que se quedaron, digamos, como para proteger algo de territorio, pero jamás pensaron que Lucas González tomara la decisión de masacrar una comunidad, sino que se pensó que iba a recurrir urgentemente a apoyar a José María Barreiro. Pero por esas extrañas circunstancias, pues este hombre decidió más bien eliminar de tajo a una comunidad. También estuve consultando un video que se llama Las Memorias de un Pueblo o el Pienta. Estuve consultando también la ley 1976 del 24 de julio del 2019, donde se da como ese reconocimiento, el aporte cultural e histórico del municipio de Charalá. Y yo lo que quiero resaltar en este episodio es hacer un breve resumen y antojarlos porque consulten los documentos, escritores que dedicaron su tiempo para escudriñar y hacer esos grandes descubrimientos. A continuación voy a hacer un breve resumen de lo que sucedió en esta batalla.
porque eso tiene una serie de acontecimientos. De acuerdo a esta carta de Fernando, dice que la batalla comenzó al amanecer, cuando los defensores, que en la mayoría eran personas, actuaron de forma improvisada, jóvenes, mujeres, ancianos, tomaron posición en los altos que rodeaba el pueblo y desde allí intentaron frenar el avance del ejército realista, encabezado por el capitán Lucas González. Digamos, su ejército estaba conformado por 1.800 soldados altamente entrenados, armados hasta los dientes y con la furia enceguecida por restablecer el orden en Charalá y luego de ahí, pues apoyar a José María Barreiro. Pues ese era el imaginario, esa fue la decisión que tomó Lucas González. Este enfrentamiento fue muy desigual desde el primer instante. Mientras los patriotas disparaban con lo que tenían también armas rudimentarias. Los realistas respondían con ataque sincronizado, lento pero letal. Esto me recuerda a esa película, hay muchas películas, pero hay una en especial que se llama El Patriota de Mel Gibson. ¿Cómo son los enfrentamientos cuerpo a cuerpo? Bueno, se imaginen cómo fue esa situación, ¿no? Lucas González dio la orden a los soldados que usaran las bayonetas. La bayoneta es un arma brutal donde, y bueno, los defensores, conscientes de su inferioridad bélica, esta comunidad de mujeres, jóvenes y ancianos intentaron resistir con barricadas levantadas en las calles, con algunos pocos disparos desde los balcones, desde las esquinas, con la fuerza de quien no tiene otra opción. La presión fue implacable. La trinchera izquierda, defendida por 15 personas, estas personas que eran de Coromoro, pues cayó ante el avance español. Miremos ese panorama, o sea, los que tenían los rifles, pues tenían muy pocas municiones, pudieron resistir como en ese primer avance. E incluso hubo un segundo avance, pero la tercera la vencida. Y aquí el relato de Fernando comienza los detalles, ¿no? Y describe cómo la tropa española avanzaba sin piedad, masacrando a su paso, despedazando los cuerpos. Se luchó calle por calle, casa por casa, mientras los habitantes intentaban defenderse con lo que encontraban a la mano. Algunos se refugiaron en la iglesia de Nuestra Señora de Monguí con la esperanza de que con el sagrado recinto fuera respetado, pero no fue así. Los soldados irrumpieron en el templo, violando la sacralidad a su paso y con ella la vida de quienes buscaban allí el amparo. Fueron 3 días de terror. Más de 300 personas fueron asesinadas, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Los cuerpos quedaron esparcidos por las calles, sin derecho a sepultura. Esto casi fue una orden de Lucas González. Las aves carroñeras y los perros fueron los únicos que deambulaban por las calles. Fue un agosto, realmente 3 días de solo ríos de sangre. Este es un acto de barbarie. Esto claramente es una decisión implacable. En el pensamiento de Lucas González era prácticamente el objetivo, era borrar de la faz de la tierra a una comunidad gestora de insurrección, a manera de advertencia para los otros pueblos de la antigua provincia del Socorro, cuya tradición comunera aún incomodaba al régimen español. Pero ¿esto por qué sucedió? Porque hay unos antecedentes. Es importante mencionar que al otro lado, pues venía caminando el ejército vanguardia, cruzando el páramo de Pisba. En esta travesía, pues hubo muchas bajas, porque la mayoría de personas eran de los llanos orientales, no estaban acostumbrados a ese clima de páramo tan fuerte,
y por supuesto hubo muchas bajas. Es así como el coronel Antonio Morales es enviado por Francisco de Paula Santander, quien había llegado a Charalá con una misión de reclutar a los hombres, los que más se pudiera, para reforzar el ejército vanguardia y de esta manera responder en el pantano de Vargas y sucesivamente con la batalla del 7 de agosto en el puente Boyacá. Por supuesto, este territorio respondió, salió 800 hombres y marcharon para conformar o alinearse con el ejército vanguardia. Estos 800 hombres no solamente salieron de Charalá, sino que salieron del Coromoro, de Encino, de Ocamonte, de Confines, de Riachuelo, de Cincelada y bueno, de donde hubiera, pues salieron estos hombres a asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Entonces, ¿quiénes se quedaron en el territorio? Pues se quedaron las mujeres, los niños y los ancianos a cargo de la defensa del territorio. Es así que dentro de esa red de espías que había en el momento, pues Lucas González se enteró y decidió, a eso hay que sumarle, que mientras se estaban yendo esos 800 hombres para reforzar el ejército vanguardia, en Charalá bajaron al alcalde, el alcalde era de la línea de los españoles y subió el liderazgo o asumió el liderazgo un señor que se llama Ramón Santos y él es hermano de la fusilada Antonia Santos. Mientras eso estaba ocurriendo en el páramo de Pisba, se acercaba el 25 de julio, que fue la batalla del Pantano de Vargas, y en ese mismo instante, Ramón Santos, hermano de Antonia Santos, elimina al alcalde español de Charalá, y bueno, esto es toda una serie de acontecimientos que es como el caldo de cultivo para que Lucas González tome la decisión de una vez que recibió esa carta de José María Barreiro solicitando apoyo para reforzar el ejército español, para detener el camino del ejército de vanguardia, pues este hombre también tenía sus momentos de soberbia y por eso decidió desviar su camino hacia Charalá y establecer el orden. Este simple desvío terminó alterando el curso de la historia, porque mientras Lucas González perdía valiosos momentos masacrando civiles, José María Barreiro se quedó sin refuerzos. Y fue precisamente esa demora la que debilitó la capacidad de respuesta del ejército realista o el ejército español en la batalla del puente Boyacá. De ahí que en la batalla del puente Boyacá, el día 7 de agosto, no fue una batalla. Esto simplemente en tiempo de duración fueron 2 horas y no hubo ninguna baja. Y es aquí donde yo quiero resaltar y por eso me uno a todas esas voces de los charaleños y del territorio. Sin esta batalla no hubiese sido posible esta batalla del 7 de agosto en el puente Boyacá. Fue un momento decisivo para la independencia nacional. Su sacrificio tuvo un impacto directo en el desenlace de la campaña libertadora y por ello merece la conmemoración, pero también merece una justicia histórica. Justicia que ha comenzado por partes, porque existe la ley de la 1976 del 2019, donde asigna unos recursos económicos para el municipio de Charalá para la realización de proyectos culturales que conlleve a esa recordación y esa visibilización de la memoria histórica, pero aún falta mucho camino por recorrer, razón por la cual es necesario visibilizar este 4 de agosto como un día histórico, por lo menos departamental, que su historia sea contada en su totalidad, con sus luces, con sus sombras, con sus héroes anónimos, con sus mártires. Es necesario hacer una recordación a estas víctimas del conflicto, porque eso no se ha hecho hasta el momento. Ese es como un breve resumen de lo que pasó, pero yo quiero pensaba históricamente cómo se forma
estructura un ejército. Y cuando se estudia la historia de la guerra, hay nombres que brillan porque son muy buenos estrategas, porque sus tácticas, porque, bueno, se llegó a esas victorias. Y la reflexión simplemente es analizar sobre cómo fue el entrenamiento del ejército español, que prácticamente proviene desde el Imperio Romano. No solo fue el pilar sobre en el que se construyó uno de los imperios más importantes de la historia, sino que también es un modelo sobre el cual se estructuraron los diferentes ejércitos de Europa durante siglos, desde su organización, desde pasando por su entrenamiento. Existe un código, una disciplina muy especial. Los soldados romanos marcaron una pauta que ha perdurado hasta nuestros tiempos y que es precisamente ese legado donde encontramos una raíz que conecta con cómo era la formación de los soldados españoles del siglo XIX, aquellos que bajo las órdenes es un poco para comprender la magnitud del enfrentamiento y es esencial entender la diferencia entre los dos bandos, cómo fue el entrenamiento de los soldados españoles. Y eso nos remonta hacia esa antigua Roma donde no cualquiera podía convertirse en legionario. Era necesario superar un proceso de selección, de entrenamiento que transformaba a un hombre común y silvestre en una máquina de guerra. Se exigía fortaleza física, resistencia mental y una capacidad de obediencia absoluta. Los reclutas eran jóvenes, en su mayoría pues era de la sección de la parte rural y debían estar en muy buen estado de salud, con dientes fuertes, con una visión aguda, con extremidades robustas. Y bueno, fueron seleccionados y allí comenzaba un proceso de transformación. Esa primera parte es la disciplina. En Roma, la disciplina no era una opción, era el fundamento del éxito militar. Desde el primer día, los reclutas aprendían que la desobediencia podía costarles la vida. Había castigos físicos. Si no había disciplina, era evidente que ese ejército era fácilmente derrotado. El segundo paso para la formación de este ejército tiene que ver con el entrenamiento físico y esto implica marchas forzadas de hasta 30 kilómetros con una maleta de aproximadamente 20 kilos al hombro. A eso súmele el armamento y el vestuario que forma parte del entrenamiento diario y se practicaba con armas que pesaban el doble de las reales para fortalecer los músculos. Los legionarios corrían, cavaban trincheras, construían campamentos, nadaban, escalaban. Bueno, esto era formar un cuerpo como una herramienta infalible para la guerra. Y un tercer paso es que es la formación táctica. Los romanos dominaban el arte de la formación en combate. Esto quiere decir que la formación, una formación en forma de tortuga, protegía a los soldados, se protegían con los escudos sobre la cabeza y los flancos, ideal para resistir proyectiles. Practicaban constantemente la movilidad en grupo, las rotaciones, los ataques en conjunto. Por eso era un ejército imponente. Un individuo no luchaba por sí solo, sino que era toda una máquina colectiva. Como un cuarto paso está la habilidad con las armas. Y esto hace referencia al gladius, que es una espada corta, era letal en el combate cercano. Se entrenaba su uso con mucha precisión, buscando estocadas rápidas y eficaces, y también se dominaba el uso de la jabalina y el uso de un escudo y el uso de una daga. Además, debían saber montar guardia, construir fortalezas móviles y adaptarse a cualquier terreno. Como un quinto paso estaba la resistencia mental y emocional. El legionario era entrenado para no temer la muerte. Las historias de gloria, los honores y las recompensas creaban un fuerte sentido de pertenencia y de orgullo. La guerra se concebía como un deber y como un camino al honor. Esa forma de entrenar el ejército romano, pues eso va pasando de siglo en siglo hasta llegar
a la formación del ejército de la España de 1819. Hay un fragmento que en la carta que escribe Fernando Arias dice algo así como: la tropa realista penetraba la defensa por el costado derecho del puente, protegidos por una muralla de piedra. Avanzaban sin piedad, masacrando y despedazando los cuerpos de estos combatientes, de esta comunidad que intentaba atajarlos. Y bueno, ¿qué pasa con la otra mirada que tiene que ver con esta comunidad que fue arrasada? En Charalá es una población mayoritariamente civil. Acababa de entregar y de despedir a jóvenes y hombres para que pudieran formar parte del ejército La Vanguardia. También poner en acotación que esta comunidad no tenía experiencia militar, no había escudos, no había formaciones, no había armas de fuego lo suficiente. Eran muy pocas las personas frente a 1.800 soldados que era conformado el ejército español. O sea, aquí es literalmente, no había forma de ganar, por más que uno quisiera imaginar un final feliz, pues no. Son 1.800 soldados frente a 300 personas que son los muertos. Es una imagen triste. 300 personas resistieron durante 3 días frente a 1.800. Es una comparación brutal. Un ejército profesional con una herencia militar romana contra una comunidad que apenas comprendía las reglas del combate y aún así resistieron. 2 veces los soldados realistas fueron repelidos en el puente. 2 retrocesos. 2 momentos en que la comunidad se contuvo a este ejército. Se contuvo con ingenio, se contuvo con valor, con determinación. Pero fue la tercera carga a la que finalmente se rompió la defensa. Bueno, la disciplina militar de los soldados españoles, tienen ellos el conocimiento de cómo es estar en la guerra. Y en la guerra solo hay crueldad. Ya han pasado 206 años de este pequeño, de esta comunidad invisibilizada. Ese 4 de agosto de 1819, donde 300 personas civiles fueron masacradas por el ejército español, fue determinante para que se ganara y se sellara de forma victoriosa la independencia. Pero ¿qué conmemoramos en la actualidad? Se continúa en el calendario escolar los actos oficiales, los discursos gubernamentales y todos ellos se concentran en el 7 de agosto. A pesar del clamor de investigadores, docentes, estudiantes, la comunidad misma de Charalá, que han estado luchando por visibilizar esta fecha tan importante, por lo menos para que sea reconocido como una efeméride nacional. Es una fecha que solo se conmemora allá y Charalá. La idea es que sea todo el departamento de Santander, y es que es un acto que nos compete a todos. Muchos podrían decir que para eso se creó la ley 1976, del 24 de julio de 2019, donde allí se exalta a los héroes del Pienta. Sí, es algo importante. Es un reconocimiento legislativo. Fue un paso importante, pero no es suficiente. Hoy casi se convierte en una letra muerta, porque no hay apropiación cultural en el territorio santanderiano. Y por eso es la reflexión de este episodio de la Cátedra de la Santanderianidad. A eso hay que sumarle algo bien interesante. ¿Qué ha pasado después de esa ley 1976? Donde se supone que debía haberse consolidado un centro de memoria histórica, donde haya una infraestructura cultural educativa simbólica,
Existe en la actualidad un monumento en conmemoración de la batalla del Pienta, pero esto se ha convertido en un elefante blanco para el territorio, porque es un parque temático inconcluso, abandonado por la gestión, carcomido por la burocracia. Una promesa que da vergüenza. Un parque temático en honor a la batalla del Pienta es letra muerta. Eso es lo que hay en la actualidad. Charalá en estos momentos no necesita estatuas, necesita el reconocimiento nacional, necesita la apropiación histórica, realmente que haya una inversión educativa. Esto debería estar hablándose en todas las instituciones educativas sobre esta fecha importante, pero no lo es. Sobre todo, la comunidad de Charalá lo que busca es respeto por esta fecha tan importante. Debería ser del mismo nivel como se celebra el 20 de julio, incluso el 7 de agosto. Han pasado 206 años y todavía esta fecha aún no resuena. Y por eso me uno a la causa. Muchas personas, por la fecha del 4 de agosto, en diferentes estamentos, instituciones, lugares, en fin, se conmemora, pero es que esto debería ser al unísono de los santanderianos. Desde la Cátedra de la Santanderianidad hacemos este llamado. Los santanderianos podemos y debemos levantar nuestra bandera el 4 de agosto. Esto es un acto de dignidad y de memoria histórica. Nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestros propios héroes, nuestros propios mártires. Si no lo hacemos por nosotros, no esperemos que el gobierno nacional lo haga por nosotros, porque eso no va a suceder. Ese es el llamado. Si realmente a usted le interesa la historia, saque la bandera. La bandera de su municipio, la bandera que usted quiera, pero saque la bandera como un acto de dignidad y de memoria histórica. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que el día 4 de agosto usted pueda alzar esa bandera, ondearla y empezar a expresar que se une a ese clamor de los charaleños. El 4 de agosto es una fecha mucho más importante que la del 7 de agosto.